Hoy, en un nuevo episodio de Aprendes o Duermes, hablaremos de un hombre invisible. Imaginen por un momento una sombra que se desliza por los pasillos del poder, una figura con 1000 rostros pero sin uno propio, y sin ninguna bandera a la que jurar lealtad. Una presencia casi fantasmal en mitad de la Segunda Guerra Mundial, un tejedor de engaños que sencillamente nunca fue descubierto. Y esta es la pregunta que flota sobre toda su vida, sobre cada uno de sus actos. La suya no es una historia de héroes o villanos, de lealtades claras, no. Es más bien un laberinto de espejos, un viaje por un camino de secretos donde la única brújula que parecía guiarle era quizás una que solo él podía leer. Su nombre de nacimiento fue Bhagat Ram Talabar, pero el mundo lo conocería por muchos otros. Fue el espía que consiguió lo impensable: trabajar al mismo tiempo para 5 de las grandes potencias mundiales. Imaginen, Italia, Alemania y Japón por un lado, y la Unión Soviética y Gran Bretaña por el otro. Un auténtico maestro de las máscaras. El primer rostro que se construyó fue el de Rahmat Khan. Bajo este alias era un humilde guía musulmán. Un hombre aparentemente sencillo, pero con la habilidad de cruzar las peligrosas fronteras tribales entre la India británica y Afganistán. Él era, en esencia, la llave que abría los caminos prohibidos, las rutas secretas. Pero claro, para los británicos, él era otra persona. Para ellos era Silver, plata. Un nombre en clave que ya nos dice mucho sobre el valor que le daban. Era un activo increíblemente valioso en el gran juego del espionaje. Un agente doble cuya información, bien usada, podía cambiar el rumbo de la guerra en toda Asia. Para entender a un hombre así, tenemos que viajar a su origen, a su nacimiento en 1908, en una provincia fronteriza del Raj británico, aquel vasto y complejo dominio colonial en la India. Crecer en una tierra de lealtades rotas, siempre bajo la atenta y pesada mirada del imperio, fue lo que moldeó su carácter. Allí, en esa penumbra, aprendió que para sobrevivir, a veces, uno debe convertirse en parte de las sombras. Y a menudo en estas vidas hay un momento, una herida que lo cambia todo. Para Bhagat fue la ejecución de su hermano Hari Kishan, un mártir de la causa revolucionaria. Esa pérdida tan brutal no fue una advertencia para él, no, fue el empujón definitivo que lo sumergió para siempre en una vida de rebelión silenciosa, clandestina. Y aquí es donde su leyenda empieza a escribirse de verdad. Su nombre entra en la historia del espionaje con una misión que parece sacada de una novela: guiar al gran líder revolucionario indio Subhas Chandra Bose, el enemigo número 1 del Imperio Británico, en su desesperada huida hacia un lugar seguro. Fue su primera gran actuación en el escenario del mundo. Imaginemos la escena. Bajo su disfraz de Rahmat Khan, guía a Bose a través de montañas heladas y puestos de control hostiles. Bose en ese momento ve en él a un aliado incondicional, a un verdadero patriota que arriesga su vida por la causa. Lo que no podía ni sospechar es que su leal guía ya estaba jugando su propia partida, una mucho, mucho más grande. Claro, después del éxito increíble de esa fuga, todos los ojos se posaron en él. Y de repente Talbar se encontró en el centro de un torbellino de intereses internacionales. Fue entonces cuando comenzó su danza más peligrosa: ofrecer sus servicios a las agencias de inteligencia más poderosas del planeta. A todas a la vez. Lo que vemos aquí es solo un pequeño esbozo, la superficie de un juego de una complejidad asombrosa. Mientras el mundo entero se desangraba en una guerra brutal, Talwar cambiaba de lealtades como quien se cambia de abrigo. Y lo más increíble es que servía a enemigos acérrimos con una calma absolutamente desconcertante. 5, pensemos un segundo en lo que significa ese número. 5 potencias mundiales, en plena guerra, convencidas de que este hombre estaba de su lado. Por un lado las potencias del eje, Italia, Alemania, Japón; por el otro, los aliados a través de la Unión Soviética y Gran Bretaña, y en medio de todos ellos, él, susurrándoles al oído justo lo que anhelaban escuchar. Hay una anécdota que lo retrata mejor que 1000 informes de inteligencia. Una vez un embajador italiano le preguntó por su origen, por su identidad, y él respondió eso: no soy afgano, soy indio, estoy aquí por negocios. Una frase que es él en estado puro, directo, pragmático y sin una lealtad visible que lo atara a nada ni a nadie. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo mantenía ese equilibrio imposible? Pues su método era una auténtica obra de arte. Entregaba mapas casi correctos pero con errores clave. Revelaba medias verdades a cada bando para mantener su credibilidad. Se inventaba conspiraciones enteras. Todo para tenerlos a todos contentos pero desinformados. Y lo hizo tan bien que se ganó la confianza total de su contacto británico, Peter Fleming. Sí, el hermano de Ian Fleming, el futuro creador de James Bond. A veces la realidad es mucho más extraña que la ficción. Y como los fantasmas, cuando la guerra por fin terminó,
Bhagat Ram Talwar simplemente se desvaneció. El hombre de los 1000 rostros volvió a ser nadie. Vivió una vida tranquila, completamente anónima, en la India hasta su muerte en 1983. Se fue, y con él se fueron casi todos sus secretos, dejando tras de sí un legado de una profunda y fascinante ambigüedad. Y aquí llegamos a la gran pregunta, la que todavía hoy no tiene respuesta. ¿Qué fue en realidad? ¿Un traidor que vendió la confianza de un líder revolucionario por dinero e influencia? ¿O fue un patriota increíblemente astuto que manipuló a los grandes imperios para ayudar, a su manera, a la libertad de su tierra? La historia no nos da una respuesta clara. Quizá la respuesta es que nunca lo sabremos del todo. Tal vez no fue ni traidor ni patriota, sino algo completamente diferente. Un hombre que entendió antes que nadie que en un mundo en llamas, la única bandera que de verdad importa es la de la propia supervivencia. Un eco, una voz cuya verdadera identidad se perdió para siempre entre las brumas de la historia.